En vínculo político hoy vamos a hablar que el narco es el quinto generador de empleo en este país. Acaba de salir un reportaje que se ha difundido mucho en medios de comunicación, en donde se ponen las cifras de cuáles son los principales generadores de empleo y se ponen FEMSA, ponen Walmart, ponen a Adeco, que es una empresa outsourcing de otras grandes empresas, ponen a Telcel o América Móvil, ponen a una serie de empresas y corporativos que tienen presencia a nivel nacional y que nos consta que tienen capacidad de aglutinar a nivel nacional la distribución de sus bienes o el ofrecimiento de servicios, ¿no? Y en ese sentido el narcotráfico se declaró en su conjunto de todos los grupos criminales que generan la quinta generación de empleo, es decir, que el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo y todas las subdivisiones de grupos regionales que se van haciendo, como los Rojos, los Ardillos, el cártel de Santa Lima, y los que nos están viendo en cualquier parte de la República Mexicana han de saber cómo se llaman esos grupos de narcotráfico que operan en sus regiones, en sus estados, como en el caso de la Unión Tepita en la Ciudad de México, o la Mano con Ojos en el Estado de México, que aliados con los grandes narcos pues generan aproximadamente casi 175,000 a 190,000 empleos. Y esto es una parte muy importante que queremos platicar con ustedes, amigos, porque estamos bien conscientes del grado de descomposición política y social que ha habido a lo largo de los últimos sexenios y que lamentablemente en el gobierno de López Obrador no estamos viendo una lógica de que se pueda llevar atrás. Si estamos hablando de que tienen esa capacidad de generar empleos, pues lamentablemente vamos a ver que muchos sectores juveniles van a ver el narcotráfico como una opción para que sean gatilleros o sicarios o lavadores de dinero, o las personas que se dedican a elaborar las drogas en laboratorios, o los distribuidores. Entonces son grandes cadenas que están metidas por toda la parte de México y obviamente que también están coludidos a nivel internacional para llevar más o menos al principal mercado estadounidense, donde por ejemplo en el caso de las drogas sintéticas el 80% de consumo global se da a nuestros vecinos estadounidenses. Entonces el problema aquí es de que si estamos conscientes de que en México las 5 principales fuentes de ingresos son el turismo, el narcotráfico, la manufactura y los sectores de electrodomésticos o automovilísticos, la agroindustria y Pemex, pues nos damos cuenta que el segundo fuente de ingresos es del narco. Entonces esa fuente de ingresos se reconoce que puede generar entre 45,000 millones a 65,000 millones anualmente, pero hay algunos autores que te mencionan que incluso es más, que puede llegar a 400,000 millones de dólares. Entonces la situación aquí es de que, bueno, ¿cómo este dinero empieza a operar y sirve? Pues este dinero se utiliza más adelante para comprar franquicias de Oxxo, de Comex, para invertir en grandes empresas constructoras, para invertir en grandes empresas de distribución de muebles, de mercancías, de grandes cadenas de suministros. Entonces lamentablemente estamos en una situación en donde, si estamos viviendo un gran auge de la violencia en este país y estamos bien conscientes de la cantidad de ingresos, tanto el reconocido o las especulaciones que tienen algunos investigadores de cuánto genera el narco a nivel nacional, pues nos vamos a dar cuenta que va a ser muy difícil que el fenómeno de la violencia pare en este país. Y si estamos conscientes que uno de los grandes negocios que tiene Estados Unidos, que es la industria militar, entonces le vendes a los ejércitos, a las policías nacionales, a las policías municipales que combaten al crimen organizado y la droga, y a la vez les vendes armas a los cárteles de la droga, a los grupos guerrilleros, a los grupos que son extorsionadores. Entonces esta situación lamentablemente de descomposición está afectando mucho al país, y la diversificación del crimen que genera empleos no nada más es la producción de droga, su distribución, sino ya se está llevando a la parte del renteo, del secuestro, de trata de personas, de la pornografía, de un sinfín de negocios que están vinculados con la parte de aterrorizar a la población en diferentes sentidos de afectación a su patrimonio, a sus ingresos, o a la afectación a su bienestar o integridad física. Entonces, pues lamentablemente, al parecer, el modelo político y económico a nivel regional y a nivel nacional va a seguir permitiendo que se siga lavando una gran cantidad de dinero, se siga generando esta cantidad de empleos, y nos veamos reflejados de que lamentablemente México va a seguir todavía muchísimos años empeñados en una esquela de violencia que está afectando a todos los mexicanos, tocayo. Así es, tocayo. Yo creo que mencionabas algo importante sobre
el crimen organizado. El crimen organizado no solo es el narcotráfico, tal vez es lo más llamativo, lo principal, pero es el tráfico de armas, de blancas, de especies, ¿no? O sea, son varias secciones, el espectro del crimen organizado son amplios, ¿no? El crimen organizado también abarca secuestro y extorsiones. El estudio mencionaba esto, yo creo que es preocupante en la cuestión económica, pero es más preocupante en la cuestión social, el desgaste social que esto conlleva. También mencionaban cifras como bastante tétricas, mi tocayo, en el sentido de que aproximadamente necesitarían entre 250 y 300 personas semanalmente, o sea, como reclutas nuevos semanales, porque la fuerza productiva del narco, o sea, los que están dentro de las organizaciones criminales, el 20% en un año está muerto, prácticamente el 20%, y otro igual está lesionado o lisiado. Entonces imagínate el nivel de confrontación, de violencia que conlleva que convivan estas personas en las organizaciones criminales, y la necesidad de captar constantemente fuerzas nuevas, ¿no? O personas nuevas, y esto sea voluntario o involuntario, porque no tenemos que olvidar que, incluso lo mencionaba en ese mismo estudio, un 10% por ejemplo de los reclutas del Cártel de Jalisco Nueva Generación son forzadas, ¿no? Entonces tenemos poblaciones sumergidas en la violencia, también tenemos poblaciones sumergidas en el reclutamiento forzado para enfrentar a otros cárteles, y que hay una disputa no solo por el territorio entre cárteles, sino también hay cierta disputa, mi tocayo, si lo vemos desde un poco de fuera, sobre el papel protagónico de la violencia, ¿no? Sobre si el Estado tiene realmente el papel protagónico de la violencia. Hace poco vimos cómo el cártel de Sinaloa entra a Chiapas, y los pobladores de Chiapas se conmocionan, se emocionan y les aplauden para que combatan al crimen organizado, que está Jalisco Nueva Generación ahí. Y tenemos esta cuestión como ya muy parte de la sociedad mexicana, ¿no? El resultado de la guerra del narco de Felipe Calderón, el resultado de las políticas públicas de Peña Nieto y de Andrés Manuel no han sido suficientes. Sí, podemos decir que hay combate, podemos decir que hay bajas en los sicarios, pero no es suficiente. La alternativa real está en esta cuestión de limitar ese reclutamiento de 300 personas que necesitan semanalmente. Necesitamos recortar la necesidad de la gente para que se enrole en el crimen organizado, porque no hay otras fuentes de empleo, porque no hay un papel preponderante del Estado mexicano. Incluso daban unas cifras que si se juntaran todos los cárteles en efectivos, prácticamente en efectivos operables, había apenas una diferencia de casi 10,000, 7,000 personas entre el ejército y el crimen organizado, dejando de fuera al resto de fuerzas armadas, pero aún así es una cantidad importante, mi tocayo, y que habla de una ingobernabilidad, y que básicamente en materia de seguridad es totalmente inestable el Estado mexicano, es totalmente inestable el Estado en algunas regiones seguramente. Entonces es preocupante que no solo en lo económico estén bien enraizados, y como dices, este modelo de guerra del narco solo le conviene a Estados Unidos, a la Asociación del Rifle y a todos los grupos conservadores que son pro guerra en Estados Unidos. Realmente el mexicano a pie tiene pocas opciones para hacer. Incluso esta retórica que tienen a veces de que pues enciérrenlos a todos, pues parece que no funciona. El narco ya tiene presupuestado las bajas por homicidios, el encarcelamiento, las desapariciones, las deserciones, y tienen el dinero para sostener estos desgastes económicos. Entonces la respuesta no está en encerrar a todos como en El Salvador, o no está en tener altas tasas de homicidios y de ejecuciones extrajudiciales, sino la solución está en que podamos quitar el poder adquisitivo del crimen organizado, y la necesidad, sobre todo quitar esa necesidad de la gente de enrolarse en el crimen organizado para poder subsistir, mi tocayo. Pero como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Muchas gracias, mi tocayo. Y los esperamos en una siguiente edición de Vínculo Político. Les invitamos a compartir este capítulo si les gustó, puedan comentar, vamos a leer sus comentarios, y sobre todo que si nos dan su favor puedan darle me gusta a estos videos. Muchas gracias, amigos. Gracias, amigos.